el principal beneficio de invertir en Pozo es que te permite acceder a un precio preferencial con descuento. Estamos hablando de por lo menos un 20% de descuento sobre una unidad terminada de las mismas características a fecha de hoy. No estamos hablando de precios futuros. El activo puede ganar valor durante la obra con plusvalías que van entre el 30 y 55%. Y cuando la disponibilidad de unidades también empieza a reducirse, se convierte en un bien escaso, el mercado también empieza a mirar, ¿sí?, ese activo de otra manera. Ya no es solamente una unidad en una etapa incipiente. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este live especial de ProInvest. Yo soy Ariel Barrios, director de ProInvest, y estoy acompañado por mi socio, también director, Juan Pesolani. ¿Cómo estás, Juan? Súper bien, Ariel. ¿Vos cómo andás? Bien, excelente. Un poco cansado ya parece hoy, ¿verdad? Sí. Se volvió largo el día. ¿Todavía no comiste? Todavía no. Ah, bueno. En breve. En breve, no te preocupes. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo podés construir renta en dólares en 3 años invirtiendo en departamentos en Pozo. Les recuerdo que el chat está abierto, no estamos en vivo, pero nos pueden dejar sus comentarios. Nosotros vamos a leerlos a todos y vamos a estar respondiendo también oportunamente. Muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que hoy día jueves 19:59 puntualmente, espero que se esté transmitiendo esta proyección. No es fácil, ya empezó el Mundial, Juan, así es que va a costar un poquitito ahí atraer a la audiencia. Bueno, hoy queremos abrir esta conversación muy importante para quienes están evaluando invertir en departamentos en Pozo. En este momento, muchas personas se encuentran en una etapa ideal en cuanto a la edad, en cuanto al nivel productivo, tienen buenos ingresos estables, tienen una profesión ya consolidada. Estas son cuestiones comunes que nosotros notamos en nuestros inversionistas. Tienen también un negocio o una empresa que está en pleno momento de crecimiento o quizá algún ahorro por ahí disponible. Bueno, cuando eso sucede, aparece una gran oportunidad. Empezar a convertir parte de esos ingresos en patrimonio sólido, especialmente en activos dolarizados, ¿no es cierto? Invertir no se trata solamente de comprar una propiedad, sino que se trata de tomar decisiones inteligentes, estratégicas, que puedan construir valor en el tiempo, que puedan proteger también tu capital, ¿verdad?, de la inflación y que te puedan abrir posibilidades de generar renta a futuro. Bueno, para muchos inversionistas, este es el camino. Adquirir activos que puedan valorizarse con el tiempo, producir ingresos y más adelante convertirse en una renta de ingresos netos de forma constante. El objetivo de esta live justamente es ayudarte a vos a entender qué puede pasar en los próximos 3 años si invertís hoy en un departamento en Pozo y por qué el momento de invertir hoy puede ser clave. Atiendan, esa es la palabra, clave, si querés llegar a la entrega con un activo que sea capaz de generarte renta en dólares, plusvalía y patrimonio para el futuro. Bueno, de vuelta les recuerdo que el chat ahí está abierto, nos pueden dejar sus comentarios al pie de este video. Y antes de continuar, Juan, me gustaría recordarle un poco a la audiencia que estamos en una etapa de lanzamiento de nuestro edificio First Element, un emprendimiento con departamentos con rentabilidades proyectadas entre $3.700 y $17.300 y una plusvalía proyectada también de hasta el 55%. Así que si te interesa invertir en First Element, puedes acceder al enlace que te dejamos en la descripción. Creo que también solemos colocar un QR. Ahí vas a poder dejar todos tus datos y vas a recibir información directamente desde uno de nuestros asesores. Así que para evacuar cualquier consulta, por favor, completen el formulario y ya alguno de nuestros equipos se va a poner en contacto con ustedes. Juan, empezamos con todo. Dale. Bueno, antes de entrar en detalles sobre cómo uno puede construir una renta en dólares en 3 años invirtiendo en un departamento en Pozo, es muy importante entender por qué esta estrategia de invertir en Pozo puede hacer una gran diferencia para las personas que están por invertir.
El principal beneficio de invertir en Pozo es que te permite acceder a un precio preferencial con descuento. Estamos hablando de por lo menos un 20% de descuento sobre una unidad terminada de las mismas características a fecha de hoy. No estamos hablando de precios futuros. Y además te permite también pagar ese inmueble de forma flexible en cuotas durante la construcción. Y para muchas personas esto cambia totalmente la forma de ver una inversión en departamentos. Te abre la posibilidad de entrar cuando el costo de unidad es más bajo, tenés una apreciación predecible sobre tu inversión, puedes organizarte también mejor con tu capital, con tu inversión, y usas ese tiempo de construcción como parte de tu estrategia porque vas pagando estas cuotas flexibles. Y si traemos esto a un ejemplo práctico, una persona que quiere invertir, por ejemplo, en un departamento de un dormitorio para después en el futuro construir una renta, pero quiere hacerlo de forma gradual, ordenada, sin comprometer todo su capital a la vez, sin pagar al contado, bueno, esta persona puede comprar un departamento en Pozo, en cuotas, y durante la obra, un departamento que puede llegar a tener un valor referencial de $93,000, se va apreciando a medida que va avanzando la construcción, y una vez terminada podría estar alrededor de $116,500. Estamos hablando de una apreciación o plusvalía de 20%. Así que esa es la diferencia que normalmente tiene un inversor entre invertir en Pozo a una unidad terminada, y esto es un valor conservador a precio de hoy, digamos. No estamos hablando del futuro, sino comparando con una unidad terminada hoy. Y además también al entrar en Pozo, el inversionista puede distribuir el pago, como le decía, durante la obra en cuotas sin intereses. Por ejemplo, en First Element, que se entrega en julio del 2029, puedes pagarlo en cuotas sin tener que, creo que son ya, estamos a fecha 37, 38 cuotas, ¿sí? Sí. Sin descapitalizarse o, bueno, sin tener que concentrar todo tu capital o descapitalizarse, ¿verdad? Entonces, mientras el edificio avanza, también avanza el valor de tu inversión, y eso es muy, muy interesante en la inversión en Pozo. Así es, Juan. Bueno, para continuar un poquitito, y más adelante en esta live, Juan, vamos a ver nosotros cómo una persona puede construir renta en dólares en 3 años invirtiendo en departamentos en Pozo, ¿ok? Eso vamos a dar más adelante, pero antes de llegar ahí, yo quiero traer, si me permitís, Juan, una pregunta que aparece muchísimo con muchos de nuestros inversionistas, gente que no compró también, ¿verdad? Que es personas que están empezando a comparar alternativas inmobiliarias. Y es la pregunta que siempre aparece: ¿por qué invertir en Pozo en vez de comprar un terreno, por ejemplo? Y bueno, este tipo de comparaciones son muy naturales, son normales, ¿ok? Pero cuando una persona piensa en invertir en inmuebles, normalmente mira terrenos por el valor, ¿verdad?, que tiene, o también últimamente aparecen mucho en edificios viejos, antiguos, en zonas no muy bien ubicadas, en el casco histórico, etc. Pero me gustaría concentrarme con el tema de terreno porque es lo que normal y naturalmente uno mira al principio. Entonces, acá aparece una mirada muy, muy importante versus el pensar en terrenos o en departamentos ya terminados. La mejor inversión depende realmente del objetivo que querés vos construir como inversionista. Si el objetivo es guardar tierra y pensar en un emprendimiento a largo plazo, ahí un terreno puede ser una alternativa interesante, ¿no es cierto? Pero si realmente el objetivo que vos tenés, al igual que nosotros, es construir renta en dólares en un plazo más concreto, por decirlo así, 3 años, que es lo que siempre nosotros mencionamos porque es el plazo de duración normal de un edificio que te ofrece financiamiento durante la obra. Entonces ahí conviene mirar cuál activo tiene un camino más directo hacia ese resultado tuyo de convertir más esos previsible dólares. también. Más previsible, porque voy a tener establecido dos cosas: un tiempo en el que te van a entregar el departamento y también tus cuotas. Uno ya tiene establecido, como bien acabas de mencionar. Y la renta que te va a generar un terreno no sabes, puede ser una buena inversión o no. Sí, dependes mucho del contexto que se va a desarrollar al lado. Me acuerdo de un amigo que compró un terreno grande en una zona que se acababa de lotear
y con el objetivo de hacer estaciones de servicio, algún emprendimiento inmobiliario o comercial, ¿qué pasó? Se construyó un viaducto enfrente. Hay una estación de servicio, la estación de servicio no funciona porque todo el mundo pasa por arriba del viaducto y para entrar en la estación, bueno, uno tiene que bajarse. Entonces es imprevisible muchas de las veces. Entonces, si nosotros pensamos en el terreno, Juan, en algunas zonas cercanas a Asunción, hace varios años, se ven valores de referencia, ¿no es cierto?, cercanos a $1,000 por metro cuadrado, incluso mayor a este monto. Nosotros sabemos bien que es mayor mientras más cerca de los centros comerciales uno se ubique. Eso puede servir para preservar el capital, de cierta manera, especialmente cuando el dólar se valoriza frente al guaraní, pero en muchos de los casos, por no decir en su mayoría, el terreno no necesariamente sube de precio en dólares de forma significativa durante ese mismo periodo. O sea, puede mantener valor, puede acompañar el movimiento del dólar muchas veces, pero mientras no se desarrolla, normalmente no genera renta este terreno. Además, mientras el terreno está vacío, uno puede tener gastos. De hecho, siempre tiene gastos asociados como el impuesto inmobiliario, las tasas municipales, limpiar el terreno constantemente, de lo contrario te meten multas, ¿verdad?, por el tema de la limpieza del terreno, o cerrar o gastar en una persona para que te cuide el predio y no te vengan a ocupar quizá, ¿por qué no?, ¿verdad? También hay que mirar muy, muy bien la ubicación, porque la plusvalía de un terreno depende mucho del entorno, que es lo que acabo de mencionar, del acceso, del crecimiento de la zona, del tipo de suelo y de que no tenga limitaciones, como estar en una zona inundable o en un lugar con poca demanda. El ejemplo que acabo de mencionar es tal cual. Justo enfrente existía otro lotamiento, un barrio cerrado, que en una de las inundaciones del año pasado justamente todo ese barrio quedó bajo agua. Entonces son ejemplos reales los que estamos trayendo aquí. Ahora, si nosotros comparamos esa lógica con un departamento en pozo, por ejemplo, en el caso de First Element, un departamento de un dormitorio puede tener un valor referencial de $93,000 promedio en una etapa de pozo. Eso ya incluye cochera, siempre aclaramos ese punto. En este caso, el inversionista va a entrar en una unidad ubicada en una zona estratégica con toda una estrategia y un pensamiento ya detrás vinculado a este eje corporativo, en una zona de mucha demanda que está cerca de oficinas, de shoppings, de restaurantes, de bancos, de cafés, de peatonales también, de cafés, de servicios y puntos de alto movimiento, farmacias, hospitales, etc. Durante los siguientes 3 años que van a suceder, el edificio va a ir avanzando, la unidad ya se va a ir consolidando, el activo puede ganar valor durante la obra con plusvalías que van entre el 30 y 55%. ¿Por qué nosotros mencionamos este porcentaje? Porque ya está basado en experiencias reales que nos tocó ver de primera mano con inversores nuestros. No son números inventados. Y el inversionista ahí ya se va preparando para recibir un departamento terminado para comenzar a generar renta ya neta en dólares. Cuando llega la entrega, esa unidad ya puede estar preparada para empezar a trabajar para él o incluso que lo quiera revender. En el caso de que quiera alquilar, por ejemplo, lo va a poder hacer a través de plataformas de alquiler tradicional o de alquiler temporal también. O puede tener una estrategia combinada, como estábamos mencionando, dependiendo del perfil del inversionista, básicamente. Y ahí es donde se entiende por qué el objetivo cambia la decisión de compra. ¿Dónde vamos a poner nuestro capital? La pregunta no es solamente terreno o un departamento en pozo. La pregunta de un inversionista real es ¿cuál de estas opciones está mejor preparada para trabajar para mí en los siguientes 3 años? Es esa la pregunta que tenemos que hacernos como inversionistas, porque si el objetivo es vivir de la renta, un departamento en pozo ubicado estratégicamente como en el caso de First Element, puede estar mucho más alineado a esa meta, puede ser mucho más predecible, como decía Juan. Bueno, vamos al cómo, Juan. Dale, bueno, ahora queremos hablar un poco de cómo podés construir esta renta en dólares
Y la forma más simple de entender es mirar estos 3 años que venimos hablando de la construcción, del proceso de inversión en pozo, como un camino. Porque cuando una persona invierte en pozo, empieza a construir una inversión ya desde el día 1, desde el día que firma el contrato. Entra en una etapa temprana donde accede a un precio especial, un precio en pozo, organiza también su método de pago, su forma, su plan de pago durante la obra, flexible, sin intereses, y a medida que va avanzando la obra, bueno, va acompañando el crecimiento del activo hasta la entrega final, que es cuando va a empezar a generar renta. Entonces, estos 3 años de inversión son en realidad parte esencial de la estrategia. En el primer año, en el año 1, sos vos invirtiendo en una etapa temprana. Es el momento donde empezás a construir tu posición como inversionista. Ahí definís, por supuesto, el emprendimiento, la desarrolladora, elegís también la unidad, ordenás también un poquitito tus finanzas, proyectás tus pagos. Y esta es una de las grandes ventajas de invertir en pozos, justamente, que podés ingresar en una etapa temprana, acceder a precios preferenciales. Hablábamos de un 20% mínimo entre lo que invertís hoy en pozo versus una unidad terminada similar en la misma zona a fecha de hoy. Y también aprovechás un tiempo de pago de 3 años donde podés vos, bueno, sin necesidad de contar con todo el capital, podés ir invirtiendo. Y también es de forma flexible y sin intereses. Y para ir otra vez al ejemplo de First Element, una unidad de un dormitorio con cochera, como decías Ariel, tiene un valor referencial de $92,343 en esta etapa en pozo. Y en la imagen que vamos a mostrar ahora pueden ver el plano de esta unidad en First Element para que tengan una idea. Y como la entrega está proyectada para julio del 2029, el inversionista puede distribuir el pago en cuotas durante el proceso de construcción, lógicamente, en vez de estar desembolsando o descapitalizándose comprando ya sea un terreno o un departamento terminado. Eso a vos te permite avanzar de una manera mucho más ordenada y previsible en tus pagos también, no descapitalizarte, y usás ese tiempo como parte de tu estrategia. Vos vas pagando en cuotas sin descapitalizarte, tu activo va creciendo en valor. Y muchas personas, al darse cuenta de esto, empiezan a ver la inversión como algo que se va a valorizar en el tiempo, y hay otras personas también que no quieren tomar ese riesgo y ven en tu inversión como algo que están dispuestos a comprar sin exponerse a ese riesgo. Entonces ven a tu unidad terminada o próxima a terminar como algo que ellos mismos quieren invertir, como tenemos varios casos de valorización durante obra. Pero el que invierte en pozo y ve esta oportunidad, como son algunos ejemplos que traemos en esta live, aprovecha esa plusvalía de entrar antes y venderle, digamos, a ese que está mirando algo más próximo a terminarse o terminado aún. Entonces, es muy importante tener esta mirada de invertir de forma temprana, mirar siempre la ubicación. El momento, siempre decimos que es muy importante también. Hay momentos donde la obra se valoriza más, que son, bueno, estos momentos antes de iniciar la construcción. Tu precio de entrada, por supuesto, en una etapa temprana de pozo. Y la forma de pago, que es esa flexibilidad. Mientras más tiempo tenés, estos 3 años te permiten invertir de manera más, con un menor ticket, ¿verdad? Y de una manera mucho más flexible. Y por supuesto, el potencial de plusvalía. Y a partir de ahí, bueno, tomar la posición de una inversión que tiene una alta o un alto potencial de valorización. Así mismo es. Y todo eso ocurre durante el primer año. Sí. ¿Ok? Y después viene el segundo año, que es una de las etapas que más me gustan, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el acompañamiento del avance y la valorización del activo. Porque después de este primer año, durante el segundo año, es donde la inversión empieza a sentirse mucho más tangible. Y digo que es la etapa que más me gusta, porque ahí es cuando la obra ya la vemos crecer, ya la vemos grande. Normalmente ya uno sale del pozo, ya está la estructura, van entrando otros rubros como mamposterías, instalaciones. Básicamente se ve ese avance enorme ya en la obra. Mayor confianza, y es donde decía que hay inversores que miran esa etapa y están dispuestos a pagar más por eso. Y esos son los hitos de obra que después se traducen en una plusvalía inmediata.
Así es, porque el riesgo ya se redujo un montón. Uno ya ve materializándose ahí la obra. Y atrae ¿verdad? más gente también, ¿verdad? Siempre, Porque hay siempre. gente que ni enterado estaba del proyecto y una vez que ve y pasa por ahí enfrente, bueno, ahí se interesan y hay más ojos, más demanda sobre el Sí, y vos proyecto. como inversionista ya empezás a recibir los informes de Sí. avance de obra, ¿verdad? Totalmente la dinámica cambia versus la gente de afuera. Entonces el inversionista ya puede ver cómo ese departamento que compró en etapa de pozo se va materializando, se va convirtiendo ya poco a poco en ese activo real que estábamos nosotros buscando. Y esto es muy importante porque a medida que el emprendimiento va tomando forma, va avanzando, desarrollándose en el tiempo, también puede avanzar el valor de la unidad, como decía Juan. La persona afuera ya lo ve con otros ojos, ya le va dando un valor más alto que simplemente la tierra, como era antes de que se empiece a construir. Y por eso nosotros en ProInvest hablamos tanto de la plusvalía durante la obra. Todos sabemos, cuando se construye una casa linda en el barrio, automáticamente todos los vecinos le miran con cariño a la casa porque ya les valoriza el propio terreno, ¿no es cierto? Porque cuando un emprendimiento empieza a consolidarse, cuando la construcción ya se va viendo, sale del pozo, como decía, cuando la entrega cada vez está más cerca y cuando la disponibilidad de unidades también empieza a reducirse, se convierte en un bien escaso, el mercado también empieza a mirar, ¿sí?, ese activo de otra manera. Ya no es solamente una unidad en una etapa incipiente. Es un departamento cada vez más cerca de estar terminado, de empezar a generar renta en una zona estratégica en la cual también ya se fueron dando otros desarrollos. Entonces el contexto también ya me fue generando esa plusvalía. Entonces ya tenemos ese potencial de generar renta ahí presente. En First Element, de vuelta como ejemplo, se proyecta una plusvalía entre el 30 y 55% por cada departamento en el que inviertas. Un inversionista nuestro, justamente Andrés, obtuvo una plusvalía de $19,900. Atiendan bien, neto, esto en 7 meses después de invertir en una de las últimas unidades, justamente en First Morra. Era un departamento de 2 dormitorios, Juan, en un momento parecidísimo en el que estamos ahora con First Element. Él invirtió, y esto justamente considerando que el emprendimiento sigue aún hoy, actualmente, en etapa de obra, ¿verdad? Estamos a un poquitito menos de 2 años de que se entregue el edificio en total, digamos. Entonces, durante este segundo año el inversionista no está simplemente esperando, perdón, sino que está acompañando verdaderamente el crecimiento del edificio y el crecimiento potencial también de su patrimonio con cada día que pasa. Em junho de 2025, eu inverti em um departamento de 2 dormitórios no edifício First Moura de Proinvest. Inverti em obra, umas semanas, meses depois que eu havia comprado meu departamento, um vendedor vindo a perguntar se não queria acelerar o evento e eu disse que sim. E a finales de enero, Proinvest revendeu esse departamento para minha surpresa. Não pensei que ia revender tão rápido. E conseguiu uma plusvalia de $19,900. E obtive essa plusvalia sem que o edifício se termine e pagando solo uma fração do valor total do imóvel. Eu só havia pagado a entrega e 7 cuotas do departamento. Ou seja, em solo 7 meses, eu quase dupliquei o dinheiro que havia invertido no departamento. Cada día que pasa se acorta la fecha de entrega. Entonces hay una doble ganancia ahí. Cada avance de obra te va acercando a vos cada vez más a esa entrega. Y cada etapa cumplida también ayuda a que esa inversión se consolide cada vez más en el barrio como un activo terminado, ubicado estratégicamente cerca de todo, como ya lo mencionamos, y preparado para generar renta neta en dólares. Todo eso sucede durante el segundo año. Ahora vamos a ver qué sucede durante el tercer año. Bien, y el tercer año es el de la entrega y de preparar este departamento para empezar a generar renta. Y ahí llegas a la parte más concreta de todo el proceso, que es la entrega al departamento. La persona que entró en Pozo acompañó el avance de obra, confió en el proyecto, hizo los números y durante todo este proceso fue construyendo su patrimonio. Y ahora empieza a prepararse ya para recibir la unidad y ponerla a trabajar.
Y en esa etapa todo cambia, ya no se trata solamente de mirar cómo avanza el edificio, ya está prácticamente terminado. El foco pasa a ser cómo va a preparar ese departamento para que se pueda alquilar bien, para que pueda empezar a generar renta en dólares de la manera más optimizada posible. Y acá es donde entra algo muy importante, que es esa preparación antes de la entrega, porque si el inversionista va a esperar a recibir la llave para recién empezar a pensar cómo lo va a equipar, qué tipo de alquiler va a ser, ¿sí? Cómo lo va a administrar, bueno, puede perder semanas, incluso meses valiosos de renta durante ese tiempo. En cambio, cuando uno ya está preparado con anticipación, tuvo todo este tiempo para prepararse, puede llegar ya a la entrega con con una estrategia mucho más clara y mejor pensada. Esto lo vimos con un caso real de Lucía, que es mi mamá justamente, que tiene un departamento en First del Sol, también está invirtiendo en uno en First Morra, y ya recibió un departamento de 2 habitaciones en First del Sol, que es un edificio que se entregó el 30 de junio del 2025. Originalmente lo habíamos pensado para mi mamá, para que viva ahí, pero ella después decidió, después de ver justamente estas lives, que iba a querer alquilar, o sea, vio los números, le hizo sentido la renta más que vivir cerca de mi casa, por ejemplo. Entonces decidió ponerlo en renta y preparó la unidad durante ya tiempo antes. Bueno, nosotros vimos todo el tema del equipamiento, más tiempo antes, el tema del diseño, los muebles y demás. Y ya pensando también en el perfil objetivo de su inquilino, y logró habilitar muy rápido, muy pocos días después de recibir su unidad. De hecho, fue uno de los primeros departamentos de First del Sol en empezar a operar. Y eso hizo una gran diferencia, porque en aproximadamente 4 meses y medio desde que empezó a alquilar su departamento, tuvo una ocupación cercana al 90,9% de ocupación. Esto para una unidad de 2 dormitorios cerca del Shopping del Sol, a una cuadra ahí, con una estadía promedio de 3,1 noches y una tarifa promedio cercana a los $90 por noche. En ese periodo el departamento generó aproximadamente $7.959 de ingresos cobrados, y después de separar una previsión conservadora de gastos alrededor del 30%, incluyendo expensas, servicios, reposiciones que pudieran haber, mantenimiento y otros costos de operación para la unidad, el resultado aproximado en esos 4 meses fue de $5.523. Eso equivale a una renta neta mensual aproximada de $1.227. Y este caso es muy interesante porque muestra algo clave para el inversionista. Cuando el departamento se entrega, está bien ubicado, se equipa correctamente, se opera con una estrategia clara, empieza a generar renta desde dentro de un periodo muy, muy corto. Y ahí, por ejemplo, mi mamá contaba que según los números conservadores que ella estaba esperando generar alrededor de $900 netos mensuales, pero que en esos primeros meses el resultado estuvo muy por encima de su expectativa. Y esto significa no significa que todos los meses sean iguales, ni que todas las unidades generen exactamente lo mismo. La renta depende mucho de la tipología, por supuesto, la ocupación, la temporada, el equipamiento también afecta mucho, la administración, si una administración profesional, y también la demanda que pueda haber. Por supuesto, todo esto es supeditado a la ubicación también. Pero sí nos muestra una idea muy importante, que la entrega no es el final del proceso, la entrega es el momento donde la inversión puede empezar a trabajar. Y por eso en el tercer año el inversionista empieza a definir cómo quiere operar ese departamento, cómo quiere gestionarlo, cómo va a hacer que genere renta o que trabaje para él. Puede evaluar si le conviene el alquiler tradicional o el alquiler temporal, una estrategia combinada, o si no, alquiler tradicional pero amoblado, también es una estrategia interesante. Y también tiene tiempo para planificar el equipamiento, pensar qué detalles hacen más atractiva su unidad, también definir quién se va a encargar de esta administración. Y en una ubicación estratégica vinculada a un eje corporativo como el Shopping del Sol o el Shopping Mariscal, bueno, esa preparación tiene muchísimo valor, porque la demanda puede venir de ejecutivos, profesionales, empresarios también extranjeros, personas que viajan a Asunción por trabajo, reuniones, eventos también, o estadías cortas. Y bueno, si la unidad está preparada para este mercado, funcional, está bien equipada, es fácil también de operar, de gestionar,
bueno, está lista para competir, perdón, en un mercado, ¿verdad?, bien competitivo desde el momento de la entrega o muy próximo a la entrega. Está preparada ya para empezar a generar dinero. Y ahí es donde el inversionista empieza a convertir esa inversión en una fuente de renta. Y mientras más rápido lo pueda hacer, mejor para él, mejor para su retorno. Porque cuando recibe la unidad está recibiendo un activo que compró en una etapa temprana, que acompañó durante la obra, que vio crecer, que vio apreciarse y que ahora puede iniciar la estrategia de tener ingresos en dólares con una operación o con una buena gestión de este activo. Así mismo es, Juan. Y bueno, creo que esta live es súper interesante porque lo que hicimos fue radiografiar toda la etapa evolutiva desde el año 0 hasta, bueno, el primer momento que más me gusta de la obra, que decía hace rato, el segundo es cuando ves crecer el emprendimiento, pero cuando realmente recibí es donde más da gusto porque ahí es donde se concreta, ¿verdad? Esto que nosotros hablamos de la renta, de empezar a recibir, de que te caigan los primeros huéspedes. Esos días son fantásticos porque vos estás ahí expectante de las reservas y de los comentarios después de la gente que viene y se hospeda en tu unidad. Así es que fue una live que, si bien es cierto, es cortita, bien compacta hoy, pero radiografiamos perfectamente estos 3 años de vida del emprendimiento hasta que empieza a generar los ingresos, hasta que empieza a dar sus primeros pasos. Entonces, para ir cerrando un poquitito, Juan, nos gustaría perdón, que se lleven una clara idea de lo que es esta live hoy. Y muy sencillo, que es construir renta en dólares en 3 años. Empieza con una buena decisión tomada hoy. Hoy es el momento de tomar esa decisión, de plantar la semillita para que todo lo que describimos nosotros durante estos pocos minutos, que duran 3 años, uno lo pueda vivir y al final de ese proceso empiece a cosechar los frutos. Un departamento en Pozo puede ser esta gran inversión cuando el emprendimiento tiene una lógica clara desde el inicio. Una buena ubicación, que es lo que hablaba Juan, que esté cerca de todo, que sea apetitoso para empresarios, para gente que trabaja en las cercanías, para gente que viene de afuera también a visitar a la ciudad. Busca estos lugares realmente. Que tenga un precio en Pozo. Obviamente, entrar en una etapa temprana es muy, muy importante. Que tenga también una planificación en obra, que exista ese potencial, digo bien, de plusvalía y una estrategia pensada para generar renta cuando llegue el momento de la entrega. Y Juan ahí aclaró muy bien con la anécdota que vivió su mamá durante esa etapa final ya de la entrega del departamento. Cuando todos estos elementos están bien alineados, bien sopesados, el inversionista puede mirar la oportunidad con mucha más claridad. Puede entrar en una etapa temprana, puede ordenar también su inversión durante todo el proceso de obra, acompañar el avance también del activo, no solamente quedarse ahí, sino que acompañar todo esto y con tiempo prepararse para que ese departamento empiece a trabajar. Mencionaba él la etapa del equipamiento, del diseño interior, de la implementación, para que cuando esté listo uno ya lo pueda subir a plataforma y empiece a generar renta. Y para quienes realmente quieren vivir de renta, para todos nosotros, esa mirada realmente hace la diferencia. Esa mirada es fundamental. Porque cada departamento que uno elige puede convertirse en una piecita dentro de ese rompecabezas, dentro de esa estrategia patrimonial mucho más grande que tiene que ver también con construir patrimonios en dólares, generar ingresos en el tiempo y hacer que tu capital no se quede estancado, sino que trabaje realmente para vos. Esa es la mirada inteligente que hoy quisimos traer. Hoy también vimos que el objetivo cambia totalmente la decisión. Ya no nos dejamos llevar por el corazoncito nada más, sino que ahí justamente el raciocinio empieza a llevar las riendas de todas nuestras decisiones. Entonces, si buscas una reserva de valor a largo plazo, un terreno, claro, puede tener sentido, totalmente. Pero si tu objetivo real es construir renta en dólares,
plusvalía y un patrimonio en un plazo mucho más claro, mucho más predecible. Un departamento en Pozo ubicado estratégicamente, realmente puede estar mucho más alineado, con esa meta, con ese objetivo tuyo. Y vimos con el caso real de la mamá de Juan, Lucía, que cuando una unidad se entrega, se equipa bien, está bien pensado ese departamento, bien ubicado y además se gestiona de una manera profesional, de forma clara, estratégica, puede empezar a generar renta en poco tiempo. Incluso puede hacer que cambies de pensamiento, porque algo que era pensado para vivir, no, se volvió más apetitoso ponerlo a alquilar. Entonces, fíjense lo importante de tener esa mirada de inversionista. Y eso es lo que nosotros buscamos realmente aquí en ProInvest, que cada persona pueda invertir con mucho más información. Siempre decimos, por más que no nos compren, estamos seguros que esta información que nosotros les transmitimos es valiosa porque te permite mirar con más estrategia y con mucha más claridad cualquier oportunidad de inversión. Entonces, si después de ver esta live querés conocer más sobre First Element, que es lo que mencionó hace rato Juan, nuestro edificio que actualmente está en Pozo y está en etapa también de lanzamiento, ver las unidades disponibles y entender al fin y al postre si esta oportunidad encaja con tu perfil de inversionista, de inversión, te invitamos a que accedas al enlace que te dejamos aquí abajo en la descripción de este video para que te pongas en contacto con un asesor comercial. Ahí vas a completar todos tus datos y mediante eso un asesor se va a poder contactar contigo en forma inmediata para que le puedas hacer todas las preguntas y ver realmente si este producto encaja con tu objetivo, con tu mirada de inversionista. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Juan. Sé que todavía ni no comiste. Ahora ya te vas a ir a almorzar. Totalmente. Pobre Juan, todos tus casas estuvieron enfermos y vos fuiste el único que no. Sí, hasta el momento. No sabemos si fuiste bendecido o un poco no tanto, ¿verdad? Porque estás ahí, bueno, para solventar a la familia. Así es que gracias, Juan, por estar acá con nosotros. Y gracias también, Marco, y a todo el equipo que está detrás, que ustedes no le ven. Así que nos vemos el próximo martes en la siguiente live. No se olviden, 13:59 hora Paraguay. Nos vemos, Juan. Chao, chao. Chao, chao.